Hace TikTok, ¿no? También. Creo que sí lo topó, güey. Bueno, a ver, recomendación de Deku, señores. Todos conocen el escudo, la capa, el fleco. Por más de 80 años, el personaje que prácticamente creó los cómics de superhéroes ha sido querido por millones de fans alrededor del mundo y sus Por cierto, Deku, subiste el contador a 65 horas. Estás demente, Parker. historias han cautivado a chicos y grandes. Pero si es tan icónico, ¿por qué parece que es tan difícil hacer una buena película de Superman? Para entender esto, tenemos que responder una pregunta básica, pero que muchos parecen no entender totalmente. ¿Quién es Superman? Superman no es solo un héroe capaz de volar, con superfuerza y calzoncillos de fuera. Es un ideal, un símbolo, no de poder, sino de compasión. Pero para entender por qué eso es tan importante y tan difícil de adaptar, hay que ir al principio. Superman nació en una época de crisis, la Gran Depresión, la amenaza del fascismo en Europa. La gente necesitaba esperanza, y eso fue lo que ofreció Superman, un inmigrante venido de otro mundo, criado por padres humildes y que decide usar su poder no para gobernar, sino para ayudar. Fue creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, hijos de inmigrantes judíos, marcados por la pobreza y por el miedo que rondaba el mundo en ese momento. Cabe aclarar que ellos no se parecían en nada al héroe de las viñetas, por eso mismo imaginaron a alguien que sí pudiera hacer justicia en un mundo donde cada vez más parecía que era inexistente. Imaginaron a un defensor de los oprimidos, un símbolo de los valores que ellos admiraban en la nación que los acogió, la libertad, la bondad y la esperanza. ¡Es Superman! Puede que al principio solo pudiera saltar muy alto, no tuviera todos los poderes Subestimamos mucho lo icónico de ese tema, ¿eh? que tiene hoy en día y luchaba más contra mafiosos que contra Sí, es seres tan de icónico, ¿por qué se murió? otros mundos, pero su propósito ya estaba claro. Desde entonces, Superman ha funcionado como una visión de lo que el ser humano puede llegar a ser en su mejor versión. Y aquí es donde surge una de las ideas más equivocadas sobre él. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak, he's unsure of himself, he's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Dejando de lado que este monólogo viene de una visión de un asesino psicópata y que no hay razón para tomarla como verdad absoluta, la idea de que Superman es un Bueno, pero es una interpretación, o sea, Superman tiene ya tantos años existiendo que ya se da cabida a este tipo de diferentes interpretaciones, porque aparte hay muchas versiones de Superman. Incondescendiente que juega a ser humano está profundamente equivocada. Superman no es un dios que tolera a los humanos, no es un ser perfecto que finge debilidad. Superman, o mejor dicho, Clark Kent, es un hombre criado por padres buenos, en una granja humilde, con valores sencillos pero firmes. Y lo que lo hace especial no es que tenga el poder de destruir montañas, volar, tener visión de rayos X o ser indestructible, sino que a pesar de todo eso, elige ser bueno, elige ayudar, Elige romper cuellos, güey. No, espérame. elige tener fe en nosotros. Y ahí está la clave. Uno de los cómics más emblemáticos del personaje es All Star Superman, escrito por Grant Morrison. La razón de su éxito y del por qué se ha convertido en un clásico moderno es porque se trata de una historia que no intentó endiosarlo, ni hacerlo más oscuro, ni deconstruirlo, sino que lo hizo incluso más Superman. That's why we made him even more powerful than ever, because everybody kept saying, you can't write a Superman story, because if he can do anything, then what conflicts are there? And I thought, well, emotional conflicts, the biggest ones, the things we all understand. Todo eso suena muy bien, pero para muchos escritores, directores y más que nada ejecutivos, es un problema, principalmente porque vivimos en una era postmoderna donde el cinismo es el estándar en las historias populares. Pero curioso, porque esto lo hemos platicado en otras ocasiones, o sea, el exceso de ese cinismo está provocando que tenga que haber un contrapunto, güey. O sea, porque todo en exceso hace daño. De hecho, el propio Superman quedó contaminado por esto la última década. Ya no por Snyder, o sea, por Injustice. O sea, Injustice le hizo mucho daño a la imagen de Superman. Y ahorita que estén llegando propuestas como Superman y Lois, My Adventures y lo que aparenta ser la de James Gunn, porque no la hemos visto, es el contrapunto que se necesita. O sea,
tiene que haber un equilibrio, güey. No puede la balanza irse solo de un lado, porque si no van a llegar estas respuestas. Y está bien, solo que pues no se nos tiene que ir un poquito la olla de que son historias que dentro de lo que cabe, por ejemplo, The Voice, no directamente solo critica a los superhéroes, ¿no? O sea, lo hemos platicado antes. También es una crítica a todas las figuras famosas, dígase influencers, dígase estrellas de Hollywood, que tú no sabes, o sea, por fuera tú los ves súper amigables, tiernos en las cámaras, y por las espaldas son personas con tanto poder y dinero que no tienes la menor idea de ya lo que el aburrimiento los puede llevar para sentir que están logrando algo. O sea, puede ser algo... De eso trata The Voice, es algo más pesado de lo que parece, güey. Donde parece que la sinceridad es sinónimo de inmadurez. Ugh, that was disgusting. Donde los héroes tienen que ser rotos, torturados o moralmente grises. Muchos podrán argumentar que, por ejemplo, las películas de Batman han funcionado mejor porque es un personaje mucho más cool al ser oscuro y porque representa una visión más realista del hombre. No, lo que es interesante en las películas de Batman es que siempre hay conflictos éticos, morales, psicológicos en el personaje. Por fuera sí es más atrapante porque lo ves al tipo oscuro, malo, o sea, sí. Pero yo siento que lo que hace que la gente realmente conecte con las películas de Batman no es el cómo el vato es el darks, el emo. No, yo siento que no. O sea, dicen, ¿por qué es Batman? No, yo la verdad siento que es por todas las capas que hay detrás de una historia de Batman. Siempre va a haber, porque si lo pensamos, nunca dejan fuera el hecho de la muerte de sus papás. Siempre hay conflictos muy humanos en las historias de Batman. Por más que traten de escalarlo a cosas locas, güey. Y está bien, pero Superman no es eso. Él ya está completo, y en lugar de cambiarlo, hay que tener el valor de entenderlo. Y ese es el verdadero reto. La primera vez que el mundo creyó que un hombre podía volar fue en 1978, y no fue por los efectos especiales, fue por él. Mucho se puede decir de la actuación de Christopher Reeve, pero para no hacer un mega resumen de sus películas, una de las razones que ejemplifica a la perfección por qué sigue siendo para mí y para muchos más el mejor Superman de la historia se encuentra en esta escena de Superman. En ella, Clark Kent revela su identidad a Lois Lane sin necesidad de efectos, música épica ni cortes dramáticos. Richard Donner la dirige de forma magistral. Todo ocurre en un solo plano, sin cortes ni movimientos de cámara. Un director menos sutil habría usado un plano contrapicado, una música heroica o algo que subrayara de alguna manera la transformación. Pero aquí todo recae en la actuación de Reeve. Solamente con su postura, mirada y respiración logra que Clark desaparezca y Superman tome su lugar. La actuación es sutil, pero tiene mucho impacto y demuestra el dominio físico que Reeve tenía del personaje. Pero más allá de lo técnico, lo que hace inolvidable su interpretación es que encarna a la perfección al Superman de la Edad de Oro y de Plata de los cómics, confiado, educado, optimista y profundamente humano en su bondad. Yo sé que para algunos actualmente esta versión puede parecer ingenua o incluso cursi, pero Reeve nunca la interpreta con sarcasmo o ironía, la toma en serio y gracias a eso, nosotros también lo hacemos. Su Superman no intimida, no se impone y no necesita demostraciones de poder para inspirar. Irradia confianza, calma y una decencia tan pura que parece imposible, pero Reeve nos hace creer que alguien así puede existir, que alguien con todo el poder del mundo puede seguir siendo amable, empático y justo. Y eso, más que cualquier superpoder, es lo que define a Superman. Puede que ya después en Superman 3 haya sido una comedia ridícula que irónicamente no daba risa, o que la cuarta parte fuera un verdadero desastre delante y detrás de las cámaras. Al menos la esencia del personaje estaba intacta, pero con el tiempo, Superman se volvió más silencioso, más triste, más aislado. En Superman Returns, la actuación impasible de Brandon Routh tampoco ayudó mucho, y aunque en ese entonces el cine de superhéroes parecía tener un renacimiento con Batman Begins de Christopher Nolan, esa versión de Superman no era suficiente y terminó siendo un fracaso en taquilla que sepultó a la franquicia por 7 años. Por eso, la siguiente apuesta de llevar al Hombre de Acero a la pantalla grande fue clara: hay que hacerlo interesante, dándole oscuridad. Pero hay un problema con esa... También no solo dándole oscuridad porque sí, o sea, era una respuesta también a Marvel Studios, porque ellos estaban con otro mood. Entonces también entiendo la decisión de DC en ese sentido de, güey,
al chile hay que darle un giro para que no sea lo mismo de la competencia, porque siguen siendo superhéroes y a pesar de que no son los mismos personajes y que en los cómics se diferencia muy fácil, obviamente en una película que va a llegar a mucha más gente esto es más complicado. Así que se comprende, güey, que tratarán de ir por esta otra línea. La premisa, ese enfoque puede funcionar para y también fue culpa de The Dark Knight. No sabemos el daño que The Dark Knight, a pesar de que es un peliculón, el daño que le hizo a DC. personajes como Batman, no para Superman. Sí, es hora de hablar de Man of Steel. Zack Snyder vio a Superman como un dios griego, temido, incomprendido, casi trágico. ¿Griego? Y aunque reconozco que sus películas nos regalaron algunas de las escenas más emocionantes del personaje y que eran auténticos sueños cumplidos para quienes crecimos leyendo sus batallas en los cómics, su visión por momentos también supo captar la grandeza del personaje, pero perdió de vista lo esencial. Superman no necesita aprender a ser humano, ya lo es. Fue criado en una granja, tiene padres, tiene amor, tiene raíz. O sea, sus propios Jor-El lo endiosa, güey, cuando habla con él. Le dice, ve y sálvalos, tú eres el salvador. Y Superman nunca se siente así. O sea, el vato lo hace porque cree que es lo correcto, que es la forma en la que él tiene que usar sus habilidades, que no sean de forma egoísta. Pero el vato, su intención no debería ser, depende de la historia, pero no debería ser la de, es que yo soy superior a todos ellos, por eso tengo que hacer algo, güey. Dices. Por eso, escenas como las de Pa Kent sugiriéndole a Clark que quizás lo mejor habría sido dejar morir a los niños en el auto. Hay banda que genuinamente, y estoy hablando de los fans de Snyder, creen que este Jonathan es mejor al de Smallville, güey. Autobús o la muy discutida secuencia de su muerte se sienten completamente desconectadas de la esencia de Superman, y a la fecha no es por nada que mucha gente siga criticando estas escenas. Tal vez un Superman lleno de ira y que cree que no todos pueden permanecer buenos en este mundo cumple su propósito dentro de la narrativa que el guionista David S. Goyer y Zack Snyder querían contar, pero con todo y que Henry Cavill hizo un buen trabajo, no dejaba de sentirse casi como una traición al personaje. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una buena película de Superman? Para empezar, se debe de tener una visión clara que no se avergüenza del optimismo y bondad del personaje, que se atreva a regresar a sus raíces al abrazar su naturaleza idealista y no querer humanizarlo al grado de separarse por completo de su esencia. No porque un enfoque haya funcionado para un héroe, significa que funcionará para los demás. Man of Steel, y a decir verdad, todo el fallido DCEU es una prueba de ello. Aquí es donde entra otro elemento curioso que debo mencionar. Aunque solo he visto un par de episodios de la serie de Superman y Lois, muchos consideran que la interpretación de Tyler Hoechlin ha logrado capturar la esencia del personaje, presentando un Superman que equilibra su rol de héroe con el de padre de familia, mostrando que la bondad y el optimismo siguen siendo relevantes y poderosos en nuestras historias contemporáneas, por lo que hay pruebas de que una versión más apegada a los cómics es posible de hacer hoy en día. Es que está equilibrada, güey, o sea, cuando hay drama, cuando tiene que estar enojado, está enojado. Pero en la mayoría del tiempo trata de mantenerse sereno, de pensar la situación, de encontrar la forma más pasiva de resolver los conflictos, güey. Eso es lo chido de Superman y Lois. Lo que me lleva a algo que tengo pensando hace mucho tiempo. Creo que es erróneo pensar que la única manera de añadir complejidad en las historias modernas es a través del cinismo o la deconstrucción. No todo tiene que ser desarmado al punto de quedar hueco solo para ser un reflejo de nuestra sociedad actual, como si hubiera miedo de crear una historia que sea escapismo puro. De ahí a que haya tantas adaptaciones donde haya versiones de una especie de Superman malo, como si la solución para escribir un personaje así de poderoso sea solamente como una entidad de pura maldad. Lo que se necesita para hacer una buena película de Superman es contar con un guionista y director que respete y entienda lo que hace al personaje especial. Y ahí es donde entra James Gunn. Adaptar personajes es uno. James Gunn entiende que Superman no tiene que volverse más humano,
Nosotros como audiencia tenemos que recordar por qué solíamos aspirar a ser como él. Y yo sé que es muy pronto para Puntuamonos decir con ya. certeza, pero a juzgar por los avances y los comentarios que ha dicho el mismo Gunn, por no decir que abiertamente ha dicho que su principal inspiración para su Volvió. película es All Star Superman, su película parece capturar perfectamente el tono de los cómics clásicos del Hombre de Acero. Ojo, parece, nadie la ha visto, relájense. Y David Corenswet es un actor más que capaz de dar una gran interpretación. Tal vez esta vez entendamos qué es lo que hace especial a Superman. No es que pueda volar, es que siempre elige bajar y ayudarnos. Superman es mi superhéroe favorito, y por eso ha sido frustrante ver cómo desde las películas de Christopher Reeve ninguna película ha logrado capturar por completo el tono y el alma de los cómics que he leído toda mi vida, porque aunque muchos lo duden, Superman sí tiene historias interesantes, y muchas, solo que si no conoces al personaje es fácil descartarlo como anticuado o aburrido, pero la verdad es que la decencia y la bondad nunca pasan de moda, son parte de lo que nos hace humanos, y entender eso es clave para contar una buena historia de Superman. La nueva película de James Gunn tiene el potencial de ser lo que los fans hemos estado esperando por años, pero también puede ser algo más importante, la versión que le recuerda a una nueva generación el por qué Superman importa. Puede que su tono ligero y acercamiento Punto, ya no nos convenza a perdonaron. todos, Este especialmente Infinite, a los Infinite. mega fans de Snyder que la están criticando desde mucho antes de que salga. Pero si me preguntas a mí, no sé qué tanto peso tenga la opinión de personas que son más fans de Snyder que de Superman. Pero bueno, pero ese es el punto. Superman no es solo una visión ni un símbolo de poder, es un ideal que trasciende estilos, directores o tendencias. Superman no está roto, no necesita arreglos, solo necesita que creamos de nuevo. What does bro. Superman represent to people? Fuck, esa entrevista. A friend. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. Güey, qué buen video. Qué buen video, se ganó su like. Me gustó, güey. Y otra dislike, ¿no? De suscrito. ¡Ah! No, no es cierto. Videazo, güey. Muy bueno.